Hermanos, este espacio está dedicado al coloquio, así todos podrán expresar sus preguntas. La primera dice, ¿qué sentido tiene la creación? El responder a esta pregunta es exactamente responder a la que ya se hizo la mañana. Es decir, ¿qué sentido tiene? No podremos responder nosotros con claridad al sentido que tiene tu creación, Padre amado. ¿Por qué nos has creado así? ¿Por qué? Nosotros lo únicamente que podremos pensar y podremos decir es que esto que no entendemos es perfecto, porque tú eres el perfecto absoluto y todo cuanto sale de ti tiene que ser perfecto. Esto es lo que podremos deducir. Pero podremos pensar lo siguiente. Hay una diferencia entre el hombre de las cavernas cuando nosotros estábamos allí y esta realidad actual en que nosotros somos. Hay una diferencia entre esta realidad actual nuestra y la realidad que expresó Jesús como un ser crístico. Y por tanto, cuando nosotros analizamos estas diferentes posiciones, nos damos cuenta que todo ello marca un impulso evolutivo, marca un proceso evolutivo. Y entonces es pensar, si yo puedo saber cómo he podido llegar aquí desde las cavernas, desde el hombre de las cavernas, cómo yo he podido llegar aquí, y veo este mecanismo impulsante, yo podré interpretar que esto es una manifestación de la ley. De la ley porque en el trabajo razonativo que tendremos que llevar a cabo nos daremos cuenta que en todo lo creado se ve, se observa un orden, un equilibrio, una armonía que llamamos ley. Y por tanto tendremos que pensar que este impulso armónico desde el mundo de las cavernas hasta este mundo de expiación y prueba está marcado por una ley. Cuando tú lo analizas verás que esta ley es la ley de evolución y progreso, que te conduce desde un nivel bajo a un nivel más consciente. Al interpretar esta mecánica, tú podrás deducir entonces cómo vas a llegar desde este nivel al nivel crístico. La ley es la misma y por tanto solo es cuestión de poder apreciar qué es lo que se produce en ti para que este proceso evolutivo tenga lugar. Y entonces podrás entender de alguna manera la pregunta: ¿por qué estoy creado? ¿Por qué he sido creado? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Hacia dónde se me conduce? ¿Por qué empiezo de cero? Todo eso podrá ser respondido en la medida en que tengas el dominio de la mecánica de la ley. Por eso, la insistencia de estas fuerzas superiores en que nosotros pongamos atención en este conocimiento de la ley. Y fijaros que a pesar de esta insistencia, nos damos cuenta que el ser está más alterado, más ocupado, más preocupado de las cosas materiales que le están condicionando el día a día, que de estas valoraciones espirituales que en el fondo representan los impulsos evolutivos que tendrá que recibir continuamente por encima incluso de estas situaciones materiales del día. Es la falta de valoración correcta y esta falta de valoración se produce por un desconocimiento de la ley, no por otra cosa, por una ignorancia de la ley, por un profundo desconocimiento del funcionamiento de la ley. Por lo tanto, podríamos decir
la razón por la cual yo he sido creado. Esto que voy a contar son puntos de estudio, no constituyen aún afirmaciones rotundas, porque no he trabajado con la profundidad necesaria para ponerlo en un orden, pero está allí para ser tratado, está encima de la mesa para ser tratado. Y es que hasta ahora nosotros hemos estado pensando y hablando de Dios como el Ser Supremo. Cuando nosotros decimos Ser Supremo, estamos implícitamente admitiendo que Dios tiene una figura, una forma, una posición, la que corresponde a la posición y a la figura de un ser. Yo, un día, dirigiéndome a Dios, le dije: Padre mío, hay algo que me está acaparando la atención sin llegar a dominar y a comprender, y por tanto tengo que decirte, yo sé que tú no puedes tener una figura, que tú no puedes tener un límite, que tú no puedes tener un espacio, un lugar. Tú eres lo absoluto. Esta forma de verte limitado como un ser, como una figura, sé que es incorrecta, pero sin embargo mi capacidad es tan pequeña que no puedo pensar más que decir, estás ahí, donde sea. Y yo tengo que sentir que donde estés, en todas direcciones, hay un infinito. Yo sé que tu energía fluyente expresa el acto de crear, y que esta energía fluyente es recogida por los seres crísticos máximos, los que están por encima de Jesús, y que por tanto esta energía la conducen hacia un punto donde la creación continuará su caminar, su impulso evolutivo. No termino de comprender este estado, y entonces siento como me dice: piensa que yo estoy creando en muchos puntos a la vez. Yo automáticamente digo, en muchos infinitos a la vez. Y entonces, si yo entiendo que Él, el absoluto, es más lógico pensar que su creación es y se produce por todos los lugares, es evidente que el concepto Dios que está aquí cae hecho añicos. Hay una grandiosidad que no soy capaz de concebir. Pero entiendo que todo lo que estaba en mi mente en relación al concepto Dios era incorrecto, era limitadísimo. Y ahora se me abre una puerta hacia una inmensidad que me da espanto al contemplarla, porque va más allá de mi comprensión. Sin embargo, esto me conduce a pensar, si tú estás en todo lugar y por tanto creando en diferentes puntos, quiere decir que todo eres tú de una manera que yo no puedo aún determinar, pero que esta manera podría decir que es energía, pero esta energía no es el concepto de energía que está en mi mente, sino que esta energía es sabiduría absoluta, y que tú me has creado
y que tú has creado a todo ser, para que llegando al final se convierta en Dios actuando, en ser tú moviéndose. O sea, es como si nos hubieses creado para que solamente hubiese una diferencia entre tú y cada uno de los seres. Y la diferencia sería únicamente en que tú creas. Y todos los demás seres no pueden crear, solo transformar, solo cambiar, solo ordenar en tu nombre, como si fueses tú actuando. Es decir, nos has creado para ser tú en acción, para llegar a este nivel de identidad completa contigo y sentir que tenemos una razón de ser, la de convertirnos en tus vibraciones accionando, es decir, en convertirnos en demostradores de la ley, en expresivos instrumentos de la ley. Esto está ahí planteado. Todavía no lo podré afirmar con rotundidad y decir, esto es lo que siento que pertenece a la verdad esencial tuya, pero todavía no tengo la fuerza para decirlo, porque siento que hay puntos débiles, que no están suficientemente claros, que no están suficientemente atados, y que por tanto es un punto de trabajo, un punto de meditación, de búsqueda. Él ya sabe que no he hecho más en toda mi vida que continuar preguntándole para ir formando cada vez claridades mayores que me permitieran sentir su presencia, anularme tanto como sea posible para poder percibir con claridad esta luz y esta verdad que Él tiene que dar a todo ser que pregunte. Él es la ciencia y por tanto responde a los que trabajan, a los que investigan, a los que buscan. Nosotros, por tanto, tenemos que disponernos para buscar cada vez mayores claridades y mayores clarificaciones. Pero esto que yo os ofrezco puede ser una respuesta a esta pregunta, puede serla. Hemos sido creados para ser parte altamente consciente de Dios, para ser Dios actuando, para actuar, por tanto, en su nombre y en su representación, haciendo exactamente lo que su designio impulsa. Y esto quiere decir una unidad completa, si no, no sería posible. Y por eso entendí después, en otro momento, el por qué Jesús me estaba hablando de la humildad infinita. Es decir, un ser que se convierte en Dios actuando solamente podrá hacerlo si su humildad es infinita, más allá de toda consideración. Pero esto, puntos de trabajo solo. Ahí quedan. Ya veremos qué es lo que capto, lo que se piensa, lo que me dan, lo que yo puedo interpretar dentro de un tiempo, cuando sea. Porque continuamente hay imágenes nuevas, luces nuevas, que se van produciendo y se van transmitiendo como consecuencia de las ansias profundas de saber y de saber más, para poder ser cada vez más útil, más adecuado instrumento tuyo y por tanto más lleno de humildad y de separación del concepto de ser y de poder, para que tú solamente seas, para que tú solamente puedas. Esta es la visión. La próxima pregunta dice: Padre mío, siento que algo ha cambiado dentro de mi interior y tengo la necesidad de decírtelo, aunque sé que ya tú lo sabes. ¿Voy por buen camino?
Gracias por todo lo que mi espíritu está captando. Me siento feliz. Gracias. Sigue por este camino, porque este es el camino. El camino del reconocimiento y de la disposición de seguir en la búsqueda y en la captación de todo aquello que, por afinidad vibratoria, la energía amor absoluta del Creador proporcionará a cada ser que sea ansioso por conocer, por tener, por saber y por convertirse en una canalización de esta unidad cósmica que es la que tiene que apoyar y ayudar a todas, cada una de las partículas que la componen. Eres una de estas partículas en un nivel consciente. Adelante. ¿Es correcto decir al rezar Padre, Hijo y Espíritu Santo? Puedes decirlo, porque realmente estás expresando una verdad, aunque mal enfocada o mal comprendida. Porque cuando se dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, se considera tres personas. El concepto de tres personas o tres identidades, esto es incorrecto. El concepto Dios es evidente, eres tú, eres el principio, eres el objetivo, eres todo tú. Y esto, a pesar del concepto Padre, que el propio vocablo es incorrecto, pero es que no tenemos otro. Y tenemos que hablarte de ti, Padre mío, y de ti, Señor, y de ti, Dios mío. Estos términos tendremos que continuar utilizándolos aún sabiendo que no son correctos, porque tú eres más que un Padre, más que un ser, más que un Señor. Todo esto son términos humanos que no definen correctamente el concepto absoluto y eterno que tú eres, y que aún no sabemos cómo eres, porque no podemos llegar a captarlo en nuestra profunda debilidad y nuestra profunda ignorancia. Pero el Padre es el punto esencial, es el origen. El Hijo, como ya nos decía Jesús en esta frase, a la altura del Hijo de Dios seréis, y hijos de Dios asimismo seréis. Pero cuando Él nos hace esta advertencia, la palabra hijos de Dios está en mayúscula para decir que el propio término de hijo de Dios no expresa ninguna separación. Todos los seres son hijos de Dios. Por tanto, el Hijo de Dios en mayúscula es el concepto de Hijo de Dios en plena conciencia, en plena capacidad de dominio. Y entonces podríamos decir, fijaros que podríamos decir, que cuando estamos diciendo que son tres personas en una sola, estamos diciendo una verdad. Porque este Hijo de Dios en mayúscula, eres tú expresándose, eres tú manifestándose. Y por tanto, Dios, Padre, Hijo, correcto en esta visión, y Espíritu Santo. Espíritu Santo es tu manifestación a todo ser, a toda la creación. Eres tú que como ser y como energía que eres, se manifiesta en esta forma no palpable que llamamos Espíritu Santo. Espíritu porque es esta acción en un nivel elevado de la materia, y santo, el término santo lo referimos a ti, porque esto es lo que tú eres, una perfección absoluta. O sea, el concepto Padre, Hijo y Espíritu Santo es un concepto correcto, pero con una cierta deformación por los propios términos que se tienen que utilizar, por las propias palabras que se tienen que utilizar, y porque nos hacen mover en unos ambientes de
personalismo de el ser que eres tú, Padre, el ser que es el Hijo, aunque sea tu propia expresión. Es decir, se nos aparta, con estos términos, con estos vocablos, se nos aparta de la verdadera esencia que no podemos percibir, no podemos captar, pero que podemos intuir. Tú lo eres todo. El ser que ha llegado a esta altura como Jesús y por tanto que le llamamos el Hijo de Dios, también lo es todo en ti. Y el Espíritu Santo es la manifestación de este ser, porque en este momento Jesús, podríamos decir, se está vinculando con nosotros por lo que entenderíamos por el Espíritu Santo, puesto que se está moviendo en una claridad total conforme a la ley, que es una claridad divina, conforme y por tanto diríamos santa para entendernos. Por tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, correcto. Pero con mucha atención en aquellos términos que nosotros podremos entender que se refieren a estos vocablos y que nos pueden desvirtuar la visión de grandiosidad que contiene el principio creador que llamamos Dios. José, nos dices que en un momento duro de dolor en la vida tenemos que estar alegres. Dime algo de las noches oscuras del alma. ¿No existen? Las noches oscuras del alma, las madrugadas oscuras del alma, los días oscuros del alma, todo cuanto representa estar apartados de Dios es oscuridad. Y todo cuanto representa estar unidos a Dios no solamente es luz, es alegría. Y Jesús nos recomienda los estados de alegría serenos, que son expresivos de los grados de identificación que nuestro ser se dispone a moverse y a vivir en relación con su Creador. Y esta relación, yo tengo que deciros que si en un momento dado tú tienes dolores, aunque sean profundos, y tú te puedes mover en esta búsqueda de identidad con tu Creador y sentir que le amas, deberás sentir alegría por tener este dolor que tú me das, porque tú, Padre mío, en este momento me estás dando lo mejor, aunque yo no lo entienda. Me estás dando lo mejor en forma de dolor y tendré que pensar y entender que este dolor es purificador. Y para tener certeza de esta seguridad, yo tendré que pensar, Maestro, en tu profundo dolor en el martirio. Y por tanto, tu profundo dolor en el martirio, tanto allí en el patio del Sanedrín como después en la cruz, tu profundo dolor me estaba manifestando que el dolor es un acto liberador, un acto en que mi ser espiritual puede desprenderse de las vibraciones materiales que le producen dolor. Es como si me hiciese ver. ¿No te das cuenta que esta encarnación, este cuerpo que tienes, puede producirte dolor? Ahora lo estás pasando, ahora lo estás experimentando. ¿No te das cuenta que tu realidad es convertirte y ser plenamente un ser espiritual y como tal libre de dolor?
Entonces piensa que el dolor viene a ser como un acto de limpieza, un acto de purificación, un acto de separación de tus apegos materiales para que tú te desprendas de ellos y te muevas en los campos espirituales. El dolor, cuando se asume con alegría y como lección importante que tú me das, una vez que esta lección ha sido asumida, el dolor desaparece. Lo habéis visto, esto ya os lo mostré, cuando me rompí el pie. La rotura de mi pie fue muy dolorosa y lo primero que yo hice es decir, Padre mío, ¿qué lección quieres que yo aprenda? Porque yo sé que si no hubiese sido necesario, yo no me hubiera roto el pie. Cuando tú has permitido que yo me rompiera el pie, es porque allí hay una lección que quieres que yo aprenda. Cuando yo con todo el amor y toda la humildad le pregunto, ¿qué lección, Padre, quieres que yo aprenda aquí? Siento con claridad en mi conciencia la lección de la prudencia. La prudencia que tiene que estar en ti, que tiene que estar en todos los seres que se disponen a ser canales de esta fuerza superior. La prudencia que tiene que evitar que hagas gestos bruscos, actitudes violentas, movimientos rápidos, sin ser meditados ni valorados. La prudencia tiene que estar en ti, sobre todo en estos momentos de cambio evolutivo, donde la vibración negativa puede incidir enormemente en tus actos. La prudencia imprescindible. Yo decía, pero Padre mío, si esta lección yo la sabía, ¿por qué se me olvidó, Señor? Gracias por haberme recordado que tengo que estar en este nivel de armonía y de prudencia. Gracias, Padre mío. Le estuve dando gracias por habérseme roto el pie, por haber permitido que entendiera una lección que se me había olvidado. Pero termino de darle gracias y el dolor desaparece. Cuando por la tarde, esto era a las 11 de la mañana, y cuando por la tarde a las 7 me costaba moverme y andar, y mi esposa me lleva a la clínica para poder ver qué es lo que había ocurrido, y el doctor ve el pie tan hinchado y totalmente negro. ¿Pero qué hace usted? ¿Qué es eso? ¿Y dónde le duele? Y va presionando en varios lugares del pie para ver dónde me lo duele. Yo le decía, no me duele. No, tampoco me duele. No me duele. Y me dice, es usted muy sufrido, ¿eh? Digo, no, si no me duele. No podía comprender que no me dolía porque yo había dado gracias a Dios. No lo podía comprender. Me hizo unas radiografías y entonces a la cuarta radiografía, poniendo el pie de alguna forma un poco así especial, pudo darse cuenta de dónde estaba la rotura del pie, en este metatarso. Y entonces, poniendo el dedo allí y apretando más, dice, aquí le tiene que doler, ¿eh? Digo, noto una molestia. Noto una molestia, dolor no, pero una molestia sí, aquí debe ser, digo. Ya no me hizo caso. Pero esto es claro y debemos entenderlo. El dolor es siempre un aspecto indicador, purificador, orientador. Es algo que tú, Padre mío, con tu amor me acercas, nos acercas, para que pongamos atención y para que nos demos cuenta que ahí hay algo que pasó desapercibido,
que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que asumirlo plenamente. José, decías esta mañana el de cambiar las cosas que nos impiden seguir la evolución. ¿Y si una de estas cosas es la pareja? Contestando a esta pregunta, referiré un caso concreto en que tuve que orientar y guiar, en fin. Era un hombre que me decía: ahora estoy dentro del conocimiento espiritual y siento una gran paz y una gran alegría porque este conocimiento lo puedo tener desde que me separé de mi pareja, que no comprendía, que no era afín y que por tanto me estaba impidiendo que yo pudiera conocer elementos espirituales que siento que son fundamentales. Por tanto, esto es para mí una abertura, es como si se hubiese despejado el horizonte y viese con claridad el camino a seguir. Yo tuve que decirle: este camino no es el que tienes que seguir. Tú tienes que pensar que una programación encarnatoria, que es la que ha realizado el ser de luz, preveyendo lo mejor para ti, incluía una relación con tu pareja, a través de la cual se esperaba que pudieses ir reduciendo los errores cometidos en otra encarnación. Y por tanto, esto solo se puede hacer amando, puesto que los errores de otra encarnación son actos de desamor, esto se anula con actos de amor. Y en consecuencia, es ahí, en la relación con tu pareja, donde tendrías que demostrar el conocimiento espiritual que has ido adquiriendo, no fuera de ahí. El conocimiento espiritual está precisamente para dominar los puntos débiles, para dominar los defectos. ¿Cómo me vas a justificar un conocimiento espiritual si está basado en el desamor hacia tu pareja? No tiene sentido. Porque el conocimiento espiritual es el conocimiento del amor, no otra cosa, el conocimiento del amor. ¿Y cómo vas a tener conocimiento del amor si actúas en desamor? No tiene sentido. No había caído en esta observación. Y claro, se calló, no dijo nada y no ha venido más. Lo comprendo, pero es su problema. ¿Qué sabes tú de un señor de cierta ciudad de Inglaterra, de un tal Benjamín, creo, dice que es el Cristo encarnado? Bueno, no solamente él, en todos los lugares me parece que tenemos como unos 20 y pico Cristos encarnados. Cada uno se considera un Cristo encarnado, de los que creen que lo son. Y nosotros, al razonar estos aspectos, tendremos que decirnos: ¿saben realmente qué es un Cristo? ¿Saben realmente cómo se produce una encarnación de un ser crístico? ¿Conocen la mecánica de la ley de jerarquía espiritual, que es la que realmente determina quién tiene que actuar, en qué grado tiene que actuar y en qué campos de influencia tendrá que movilizar sus energías? Y no tienen idea. No tienen conocimiento claro de esta realidad.
ningún conocimiento. Luego, la confusión está servida. La confusión está servida por un desconocimiento de la mecánica de las leyes divinas, por un desconocimiento de que estas leyes divinas aseguran un orden, una armonía, un perfecto equilibrio cósmico. Y esto es la base de la ley. Por tanto, tendremos también que pensar que en la creación no se producen hechos repetitivos en un mismo punto y en una misma dirección. O sea, si un ser crístico, en este caso Jesús, tuvo que venir a encarnar, pensemos que este ser crístico, en esta acción encarnatoria y en la ejecución del programa encarnatorio que él programó para ser ejecutado, estaba contenida toda la acción aleccionadora y clarificadora que tenía que ser entregada a la mente humana para que pudiese a partir de este momento formar criterios correctos de trabajo evolutivo. Recordad cómo Jesús nos dice: piensa el hombre que mi misión terminó recién en el momento de desencarnar, como si mi muerte fuese el punto final de mi misión. Mas yo os digo, es a partir de este momento que mi verdadera misión empieza. Empieza como ser espiritual, desde el cual podrá imprimir toda la energía necesaria, clarificadora de los conceptos. Jesús no tiene ninguna necesidad de volver a tomar un cuerpo, porque todo cuanto debía hacerse a través de un cuerpo está hecho, está grabado, está registrado, para que todo ser pueda consultarlo y verlo. Las enseñanzas de Jesús han quedado registradas en el nivel cósmico, sobre todo a partir del Sermón de la Montaña, cuando esta acción tuvo lugar ya pensando más en el futuro que en el presente. Y bastará con que razonemos y pensemos: el Sermón de la Montaña tuvo lugar en estas lomas que están en el norte del mar de Tiberíades. En este lugar no había ninguna población. La población más cercana por el lado derecho era Cafarnaúm. Allí no había nadie. Y sin embargo, se reunió una compacta muchedumbre, compuesta por hombres, mujeres y niños, lo que quiere decir familias enteras. Y la lógica nos tiene que decir: si no estaban allí, es que tuvieron que ir. Y si tuvieron que ir, es que alguien les indicó. Y este alguien no era más que Jesús, que dijo a sus apóstoles, sus seguidores, sus discípulos: id, advertid a los amigos, a los que nos siguen, que yo les espero en tal lugar, tal día y tal hora, porque tengo algo importante que comunicarles. En este día, en este lugar y en esta hora acudieron todos los que habían sido convocados por los discípulos de Jesús.
y si eran una compacta muchedumbre, es que allí había todos los seres que en aquel momento podían estar iluminados, podían estar tocados por esta vibración positiva, altamente positiva de Jesús. Y entonces, a pesar de que nos ha llegado hasta nosotros la verdadera esencia del Sermón de la Montaña, que es aquello que hemos comentado antes, cuando decía, más yo os digo, amad a vuestros enemigos, todo eso, a pesar de ello, fue mucho más explícito, habló mucho más Jesús en este momento, y les dijo que su misión no era una misión para este tiempo solamente, que Dios le había enviado para todo tiempo, para poder continuar suministrando parcelas de luz y de verdad necesarias para que el ser humano pudiese entender el camino a seguir, y que para llevar esta misión a término hacía falta el concurso de todos vosotros, les decía. Porque lo que yo tengo que decir tiene que ir dirigido a seres que están dentro de un cuerpo físico. Estarán encarnados en cuerpos materiales en este momento de vida del mundo tierra. Y yo podré actuar con mayor acierto si lo que yo tengo que transmitir y decir lo puede recibir un ser que ya está en armonía con las enseñanzas que yo tengo que transmitir. Y este ser sois cada uno de vosotros. Yo tendré que contar en el futuro con vosotros, y vosotros tendréis que ser mis demostradores, tendréis que ser mis apóstoles. Y por tanto, en este momento les estuve explicando cómo hay que entender la misión de un ser que asume este compromiso de ser una canalización, de ser una instrumentación para ayudar a sus hermanos, y cómo esto tiene unas vinculaciones con el campo espiritual de tal naturaleza que hace que este ser sienta unos apoyos, unas ayudas, unas seguridades que le van a permitir afrontar cualquier situación, por difícil que sea. El Sermón de la Montaña representa, por tanto, la condensación y la clarificación de toda la misión de Jesús, de toda esta misión divina que Jesús asumió y que consiste, como Él nos decía, en transmitiros su ley, la ley divina. Y en estas misiones concretadas en toda la explicación del Sermón de la Montaña están manifestadas las formas diversas en que en cada situación el ser tendrá que actuar demostrando la ley. Podemos decir que estos seres que estaban allí en estas lomas del mar de Galilea, del norte del mar de Galilea, son realmente los continuadores de Jesús. Y no son solamente ellos, sino que ellos más los seguidores que cada uno de ellos ha tenido, y que por tanto se han ido ampliando de tal manera que podríamos decir que todos nosotros estábamos allí. Podríamos decir que todos nosotros de alguna manera estamos involucrados con todo aquello que tú, maestro, estuvieses explicando y orientando. Tanto si estábamos físicamente en aquel momento como si después en otro tiempo hemos sido seguidores de aquellos primeros seguidores tuyos. En realidad, nadie es elegido por sí mismo, sino que cada uno se elige por la vibración que mueve.
Y nosotros tendremos que ver que todos estos aspectos son diversos y múltiples. Por ejemplo, os dije una vez que la propia lección de Judas es una lección fundamental para nosotros. De la misma manera que el ser que tiene una cierta agilidad y pureza vibracional ve las situaciones en esta vida en algunos momentos, lo que llamamos un vidente, en este nivel podríamos ver perfectamente cómo el ser se desprende del cuerpo en el momento del desencarnar. Claro que lo podríamos ver. No es que esto sea imposible, es dificultoso y no se produce como consecuencia de que nuestras vibraciones son densas, son vibraciones que no tienen la pureza necesaria y tampoco tienen el convencimiento ni la seguridad necesaria de que se está cumpliendo la ley. Y que por tanto el conocimiento de la ley, de nuevo, nos puede permitir ver con claridad el desprendimiento del ser y cómo tiene lugar este desprendimiento. Y tampoco tienen el convencimiento ni la seguridad necesaria de que se está cumpliendo la ley. Y que por tanto el conocimiento de la ley, de nuevo, nos puede permitir ver con claridad el desprendimiento del ser y cómo tiene lugar este desprendimiento. Pero no lo podremos ver y conocer simplemente por tener conocimiento de la ley. Hará falta que al mismo tiempo el ser pueda tener una cierta afinidad vibracional, una cierta limpieza vibracional que le produzca la visión espiritual de lo que está en su entorno. Por lo tanto, esto es factible, es posible e incluso podríamos decir en ciertos momentos es útil porque puede confirmar y dar certeza o seguridad de aquello que se está produciendo. José, ¿puede la energía negativa vencer una energía positiva? ¡Jamás! O sea, ¿puede una energía negativa vencer una energía positiva? La respuesta es esa. Y no solamente esta, más fuerte aún. Pero no quiero darla más fuerte, para que no os asustéis. Pero jamás
Jamás. ¿Por qué? Porque admitir que la fuerza negativa pueda compararse con la fuerza positiva, esto es un error de enfoque, de valoración, de observación. Es un desconocimiento de la propia formación de todo lo creado y por tanto un desconocimiento de lo que tú eres, Padre mío. Porque canto, si esto fuese posible, querría decir que esta fuerza negativa quedaría por el pelo, Dios mío. Claro, porque te podría vencer. Fijaros, que de alguna manera, en los campos religiosos se admite la realidad del demonio y por tanto la lucha entre el bien y el mal. Se admite el luchar entre el cielo y el infierno. Y por tanto, esta insistencia en esta imagen produce la aceptación inconsciente del ser de que hay dos realidades, dos entidades, Dios y el demonio, el bien y el mal, y que estas dos entidades luchan para conseguir predominios y vencer la una a la otra. Esta es la esencia de lo que se está diciendo y lo vemos cuando se está diciendo que se habla del ángel caído. Claro, cuando a mí me dicen, ¿qué tienes que decirme sobre el ángel caído? Yo tengo que responder, se agarró mal, por eso cayó. Si se hubiera agarrado bien no cae. Porque, ¿qué entiendes tú por ángel? Entenderás que es un ser que tiene un nivel de conocimiento, de luz, de pureza. Por eso le llamas ángel. ¿Y cómo puedes pensar que un ser que está en la luz quiera la oscuridad? ¿Tú has visto nunca que un niño que suspenda el sexto curso lo conduzcan a primero? No tiene sentido eso. Porque todo cuanto ha ganado está en él. Cuando se dicen estas expresiones, se desconoce la mecánica de la ley de evolución y progreso. Esta mecánica consiste en lo siguiente, para que podáis formar idea clara. Cuando nosotros salimos de las manos divinas, o veamos mejor este proceso creador, cómo hemos sido creados. Lo hemos contado varias veces, pero es tan interesante y es tan importante que esta imagen quede bien clara, que podemos decir lo siguiente. Dios crea con este fluir constante de su energía. La energía divina mana continuamente de Él. Y en este manar constante de su energía, una chispa de esta energía es nuestra alma. Alma. Una chispa de la energía divina es nuestra alma. El alma es el principio inteligente de la creación, porque el alma y Dios son la misma esencia.
esta alma, este principio inteligente. ¿Por qué es principio inteligente? Porque en su germen interno, en lo que podríamos considerar en el centro del alma, se halla un germen que posee toda la sabiduría que el ser tendrá que alcanzar al final de este largo caminar evolutivo. Por tanto, el alma, por eso es llamada el principio inteligente de la creación, porque contiene toda la inteligencia, toda la sabiduría que tiene que estar en el ser. Pero estas chispas que pueden salir una detrás de otra, que son las almas, tienen una identidad igual, y el designio divino determina que estas almas se personalicen. Y en este mismo instante que esta chispa sale de las manos divinas, otra energía divina más densa que llamamos periespíritu, la envuelve, pero la envuelve de tal manera que se produce una reacción física y tiene lugar una identificación plena, ya imposible de separarse en el futuro. Es una sola realidad. Esta sola realidad es el espíritu. Por tanto, el espíritu es una creación de Dios al conseguir que esta energía que llamamos periespíritu se una a esta chispa que es el alma, mientras que el alma es una dependencia de Dios. En este momento en que se ha creado el espíritu, se ha creado lo que llamamos el ser espiritual. El ser espiritual compuesto de alma y de espíritu y de su envoltura que es el periespíritu. Y este ser espiritual es la personalidad inteligente de la creación. Personalidad inteligente de la creación, sosteniendo el alma, el principio inteligente de la creación, porque contiene toda la sabiduría que este ser espiritual tendrá que obtener. ¿Cómo lo obtiene? Encarnando en mundos físicos, pasando situaciones que le harán pensar, razonar, meditar, valorar aspectos que después por un mecanismo complejo, esto ya sería otra cuestión de estar expresando y meditando y por tanto explicando como una mini conferencia de este solo concepto, pero diremos que en el fondo el objetivo es que esto que está en el germen interno del alma, por este proceso, termine por salir, por experimentarse y grabarse en el espíritu. Lo que está en el centro del alma gradualmente va pasando por todo un mecanismo de acción y grabándose en el espíritu. En la medida que se va grabando en el espíritu estos conocimientos que estaban contenidos en el germen del alma, el espíritu va adquiriendo conocimiento. Y lo que tenemos que entender es que esto que se graba en el espíritu se graba eternamente. Jamás un concepto grabado en el espíritu podrá dejar de estar en él, jamás. Ya no puede volver dentro de este germen. El proceso de la ley es ese, de tal manera que cuando el ser llega al final de los mundos crísticos, al final, este germen interno del alma está vacío,
no tiene nada ya, porque todo aquello está grabado en el espíritu que es la naturaleza intelectiva, que es la capacidad de razonar, de valorar, de entender, de memorizar. Esta capacidad es la que ha absorbido toda la sabiduría que estaba en el alma, y que el alma, por tanto, es la portadora de la sabiduría. Claro, el alma es la portadora de la sabiduría porque el alma es la productora del amor, y el amor es la sabiduría. Pero esta sabiduría tiene que estar grabada en el espíritu, en la parte intelectiva del ser, y en consecuencia tendremos que ver que jamás se va atrás, jamás, sino siempre se irá moviéndose lentamente hacia estados superiores de conocimiento y de conciencia. Se podrá pasar, y se pasa, en estos niveles en que estamos ahora, muchos tiempos en una situación de estancamiento, de adormecimiento, porque soy libre y soy un vago y no hago ningún trabajo, y ahí me quedo hasta que desencarne. Después me van a explicar que esto era un error, me van a pasar las cuentas, volveré, y así tarde o temprano se irán traspasando hacia mi espíritu todos los grados de conocimiento que yo necesito tener. Esto jamás se borra. Por tanto, un ángel caído no es realidad, no es real, es una imagen humana, incorrecta por su ignorancia y su desconocimiento de la ley divina. Nada vuelve atrás. Y así, muchos aspectos que son admitidos y considerados, y que cuando tú los analizas son totalmente contrarios a la mecánica de la ley, por tanto podrás decir con claridad, esto no es real. ¿Crees que nuestro Maestro necesita nuestra ayuda para completar la misión para la que encarnó en la tierra? Y si no respondemos a su llamado, ¿estaremos evitando que llegue al nivel máximo del plano crístico? ¿Está condicionada nuestra respuesta al tiempo que le tome llegar a Dios? Somos un equipo, Él y nosotros, ¿no? ¿Es cierto? Sí, esto es más o menos así, es cierto, pero pensemos que somos todos libres, y no todos los que seguían a Jesús en aquel tiempo le traicionaron, no todos. Fueron la mitad, más o menos, de los apóstoles que, llenos de miedo, se apartaron. Pero los demás siguieron, sobre todo las mujeres que acompañaron a María, todas siguieron. Por tanto, yo podré decir, ay no, yo no quiero servirte porque esto es muy pesado, maestro. Pero tú dirás, sí, yo sí que quiero servirte. Por tanto, siempre habrá de esta cantidad de seres que hay en este planeta el número necesario para que él pueda cumplir su misión, porque su misión es transmitir la luz, la verdad, el conocimiento, y bastará que unos pocos se dispongan para que esto tenga lugar. Imaginémonos que fueron unos pocos los que se dispusieron entonces en el pie de la cruz para seguirle, y aquellos pocos dieron pie a que estos muchos se sintieran tocados por esta luz y por esta fuerza y tomasen la decisión de seguirle. Va a ocurrir otro tanto. No todos los que han dicho, sí, maestro, quiero seguirte, le van a seguir. Pues somos libres y algunas veces es doloroso y penoso
el peso y la carga que tendremos que soportar en cumplir esta misión. Los que deseen seguirla, la seguirán y tendrán todo el apoyo, aunque sean pocos, pero este apoyo, que será una luz que se expandirá, moverá a otros seres. La misión divina de Jesús se cumplirá, porque esto es la ley. Y por tanto, los que no tengan el impulso y la voluntad ahora de seguirle, le seguirán más tarde, porque todos tienen derecho y todos son amados de igual modo, tanto aquellos que dicen que sí como los que dicen que no. El amor absoluto de Jesús es inmenso. Somos un equipo, evidentemente, y tú dices, es que le somos necesarios. Yo tendría que decir, en el concepto humano de necesarios no lo somos, pero en el concepto espiritual de necesarios ya lo creo que lo somos, porque formamos eso, una unidad. Es de tal naturaleza esta imagen que podemos pensar lo siguiente, lo que alguna vez tengo que decir. Somos tan poca cosa que podríamos considerarnos que cada uno de nosotros fuese un grano de arena. Un grano de arena no sirve para nada. Además, si está en el zapato te molesta. Por tanto, un grano de arena no sirve para nada. Pero un grano de arena está expresando la playa. Es decir, un grano de arena en la playa es playa. Y tú ves esta imagen maravillosa de una playa, formada por infinitos granos de arena, y no solamente por los granos de arena que vemos, sino por los múltiples granos de arena que están por debajo, sosteniendo los granos de arena de encima. La playa es una unidad de granos de arena, y cada grano de arena es importante, pero es importante ahí en la playa, no fuera de ella. Cada ser es importante, pero es importante ahí, en esta unión que es toda la creación. Cuando yo me aparto o intento apartarme de esta unidad que es toda la creación, yo no soy nada más que un grano de arena. Pero cuando yo estoy en la creación, identificado con la creación, yo soy creación. Por tanto, tengo una importancia extraordinaria, como tiene la importancia extraordinaria cada grano de arena en la playa. Forma la playa. Esta imagen unitaria es la que nos hace pensar. Tú, Jesús, dirás, os necesito, pero no porque realmente tú nos necesites, sino porque al necesitarnos estás impulsándonos y estás impulsando todo lo creado hacia la unidad de acción, hacia la participación nuestra en la acción que produce armonía y equilibrio y orden en todo lo creado. Transmites a través nuestro la luz de la verdad. Somos canales productores de verdad porque nos hemos dispuesto, porque tú nos has utilizado, porque tú has transmitido a través nuestro, por nosotros solos.
no seríamos importantes ni necesarios, ni tan siquiera útiles nosotros solos. Pero dentro de esta unidad, formando parte de esta unidad, somos uno contigo, somos uno con nuestro Creador, somos uno con todo lo creado. Por eso nos necesita, por eso nosotros no lo necesitamos a Él, para formar parte de esta unidad. José, también se nos ha dicho que tenemos que decir que soy un ser espiritual. ¿Eso se complementa diciendo, Padre mío, te amo, soy un ser espiritual? No, no se complementa, porque es diferente, es otra manifestación. Cuando tú estás diciéndote, soy un ser espiritual, te estás predisponiendo a una actitud en tu vida material correcta, en una actitud de predisposición que va a permitir que tú muevas energías completamente armónicas con la ley y que tus actos sean expresivos de esta ley. Por tanto, es una acción continuada durante el día, porque yo tengo que aconsejar que se inicie el día, todo día, cualquier día, con esta unión con Dios. Padre mío, te amo, te amo. Después de unos momentos, cuantos sean posibles, de esta unión, tú te moverás en la vida, y en este momento es cuando pensarás que soy un ser espiritual, y como tal ser espiritual tendré que demostrarlo con mis actos, con mis vibraciones. La lógica también es pensar que durante el día, tantos momentos como sea posible, expreses esta imagen: te amo. Cuando veas un árbol, cuando veas un perro, cuando veas una nube, cuando veas el sol, cuando veas llover, cuando veas lo que sea, te amo, Padre mío, en tu manifestación. Me identifico contigo, Señor, porque te amo. Y como Él te ama de forma absoluta, tú estás preparando el camino para producir un campo de armonía extraordinaria, a través del cual recibirás exactamente aquello que tengas menester para cumplir tu deber, tu trabajo en el campo encarnatorio. Los resultados tendrán que ser perfectos, porque perfecta es la energía puesta en movimiento. José, cuando a lo mejor durante el día en el trabajo, con el estrés que llevamos, me desarmonizo, tienes que pedir perdón. ¿Cómo lo haces? No. Nunca pido perdón, nunca, porque reconozco, sin necesidad de pedir perdón, mis errores. No, sino que tengo que decirle: ¿ves, Padre mío, lo que ocurre cuando estoy separado de ti? ¿Lo ves? Tengo que decirle esto, porque me lo estoy diciendo a mí. ¿Ves lo que ocurre cuando yo estoy separado de ti? Y claro, ¿por qué no pido perdón? Porque si tú pides perdón, sientes en tu interior una culpa. Por eso pides perdón. Yo tengo que decir que la culpa no existe. No existe. Lo que existe son grados de ignorancia. Cuando tú actúas erróneamente, es porque no sabes que estás actuando contrariamente a la ley. Porque no sabes que esta acción contraria repercutirá en ti a través de la ley de causa y efecto en proporción de dolor a la intensidad del error. Por tanto, no hay que pedir perdón, lo que hay que reconocer mi error y decirlo
de la mejor manera posible, de la manera menos seria posible, porque eres una niña pequeña, y como tal niña pequeña tienes que hablar como niña pequeña, y decir, ¿lo ves, Padre mío, lo que ocurre por estar separado de ti? ¿Por qué me dejas? Como si le culparas a él por dejarte. Yo tengo una duda. Hace 2 semanas que vi en un programa de televisión a un señor que hipnotizaba en una sala bien grande. ¿Qué poder tiene este señor? El que tú le das. El que tú le das. Fíjate bien. Nadie tiene poder en mí. Solo Dios. Solo Dios tiene poder en mí. Nadie más. Porque yo estoy unido a Él. Y cuando yo estoy unido con Dios, no hay fuerza que pueda actuar en mí si Él no lo permite. Y lo que Él va a permitir es el orden, es la armonía, es el amor, es todo cuanto será útil. Pero tienes que ser consciente de esta realidad. Tienes que tener conciencia plena de que yo soy tan potente como tú, Padre mío, quieres que sea. Y en la medida que yo me uno a ti, ninguna fuerza cósmica puede hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Simplemente por una acción razonativa muy clara. Todo el poder está en el amor y en la ley ejecutándose, que es el amor actuando. Toda acción que contravenga la ley siempre estará en una actitud inferior. O dicho de otra manera, la acción a través de la ley es una luz, es un conocimiento, es una verdad, es algo positivo, es luz. Toda acción contraria a la ley es una ignorancia, y esto es una oscuridad. Y es evidente, por lógica, que cuando se enciende la luz, se termina la oscuridad. No prevalece la oscuridad a la luz, sino todo lo contrario. Es la luz que prevalece cuando hay oscuridad en un lugar y tú enciendes una luz. El ser que puede hipnotizar al margen de la voluntad de los demás está contraviniendo la ley de libertad individual del ser y por tanto incorrecto. Si el otro no quiere, si el otro quiere, que haga lo que quiera. Sí. Pero si yo estoy allí, a mí nadie me hipnotiza. Nadie. Porque estoy con él. Fíjate bien, cuando tú admites que pueden actuar sobre tu libertad, es que no tienes clara la imagen de Dios, no tienes clara la imagen de la ley, no tienes clara la posición tuya que debes de adoptar en relación a Dios, en relación a la ley. Pero un momento, pero fíjate, un momento. Con esto quiere decir que no eres tú sola, todos estamos igual, Cuidado. Tenemos que reconocer estos estados de inseguridad, de desconocimiento, de ignorancia. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que se dice por ahí que va a venir una catástrofe y empezamos a temblar, estamos en esta posición.
Por tanto, es muy general esto, ¿eh? Muy general. En la medida, entonces, que seamos capaces de potenciar en nosotros este amor hacia el Creador y sintiendo que Él nos ama de forma absoluta, estás por encima de toda circunstancia, de todo momento, de toda vibración, de todo aquello que pretenda trastornar. No. Esto es una mini conferencia, ¿eh? Porque es muy importante, ¿eh? Muy importante las regresiones. Tendrás que aguantarte. Partimos de la idea de que todo cuanto tú haces, Padre mío, es perfecto. No puede ser de otro modo. Luego vemos que cuando nosotros tomamos un cuerpo físico, yo diré que a partir del 6º mes de gestación, ya nos envuelven con algo tan denso como si una cortina muy tupida hubiese caído encima de nosotros y ya no recordamos nada. Ya no recordamos quiénes fuimos, lo que hicimos, lo que conseguimos, no recordamos nada. Por tanto, una regresión pretende recordar. Esto es el objetivo de la regresión. Recordar qué encarnaciones tuve y qué es lo que hice. Si tú, Padre mío, a través de la mecánica de la ley de la encarnación, determinas que yo no recuerde nada, esto es perfecto. Y entonces diremos, es que el intentar producir una regresión sería algo contrario a la ley. Yo diría, no es nada contrario a la ley. Porque contrario a la ley es todo aquello que es contrario al amor. Esto es contrario a la ley. Pero la búsqueda, el deseo de conocimiento de lo que ocurrió, no es más que una de las maneras de ejercitarte en el conocimiento de la energía, que es aquella lección que Dios te dijo que tenías que aprender en el momento de crearte, la lección para el espíritu, el conocimiento de la energía. Cuando estás trabajando en esta posibilidad de movilizar las energías del recuerdo y de tu participación en tiempos pasados, estás viendo cómo estas energías pueden moverse. Por tanto, por principio diremos, esto no es malo. Pero sí que diremos, ¿es posible? Y entonces nos damos cuenta que un técnico, un científico, un doctor ya dominando la mecánica de la regresión, produce un intento de ver qué vidas pasadas tuviste, porque con esta observación pretende conocer algunos aspectos de tu vida que puedan ser orientativos para interpretar la dolencia que en este momento estás pasando. Si él ve el origen de esta dolencia, podrá aplicar la terapia conveniente para resolverla. Bueno, se hace la regresión y tú ves unos aspectos de tus vidas pasadas. Él comprende este aspecto, produce un proyecto de terapia que resuelve el problema y se ha curado. Y digo, mira, pues esta regresión pues ha sido la visión de una vida pasada que nos ha ayudado a resolver un problema. Sí, lo que sea. Pero nosotros tendremos que decir, ¿es real eso? Y afirmaremos, puede ser real y puede no serlo. Porque lo que tú estás viendo como tu vida pasada, no lo ves.
te lo dan a ver. Mucho ojo, ¿eh? Te lo dan a ver. Bueno, por aquí hay alguna vidente, una persona que ve, y yo le digo, a ver, ¿qué ves ahora? Nada, no veo nada. Y en otro momento, ve. Y entonces tengo que decirle, ¿te das cuenta? No ves por ti, porque si vieras por ti, podrías ver cuando te diera la gana. Claro. Ves cuando te dan a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dan a ver? Lo que pueda ser conveniente para un razonamiento, para una valoración y para una ayuda. No que sea verdad. Puede serlo, pero no forzosamente. No forzosamente. Es decir, tenemos que partir de la idea que la verdad no es en sí misma el elemento que tendrá que utilizarse siempre. Porque ahora ha cambiado mucho, pero antes se le decía a los niños que habían venido de Francia a través de una cigüeña, o que habían venido debajo de una col. Se les decía muchas cosas, no hacía falta decirles la verdad. Porque en este nivel el concepto de verdad no era tan importante. Lo que sí era importante era formar una imagen de una procedencia, de una manera. Esto en todo es igual. Las verdades se van adquiriendo de forma gradual y evolutivamente constante. Si las verdades fuesen únicas, no habría tantas religiones, tantas filosofías, tantos grupos. Esto está claro. Luego es evidente pensar que la verdad en estas visiones de vidas pasadas no es lo fundamental. Lo fundamental será el efecto que se tendrá que producir cuando esta regresión tiene lugar. José, hay un señor que hace regresiones para ayudar a los demás y no lo hace sobre las vidas pasadas. Él lo que hace es que a partir de los primeros años hasta los 12 años como máximo, él trabaja y de allí ve lo que él cree que puede ayudar. También sería si esta gente tiene que llevar este karma posterior como pasado, como por ejemplo una enfermedad. Bueno, fíjate, yo tengo que decir, esto es correcto, esto que está haciendo este ser quien sea. Los que están intentando ver las experimentaciones grabadas en el espíritu desde el momento fetal hasta el momento actual, cuando esto se está haciendo algo concreto y correcto, porque está registrado allí. Lo único que hace falta es hacerlo emerger para que se manifieste. Esto es lo único. Pero nosotros tendremos que pensar, esto es correcto, la acción es correcta, y tampoco nos tiene que importar demasiado. No nos tiene que importar demasiado todo cuanto yo experimenté en el claustro materno y en mis años de niñez. ¿Por qué? Porque yo estaba dentro de un programa encarnatorio. Tú has expresado la palabra karma. Ya os habéis dado cuenta que yo no la utilizo nunca. Porque no es que no sea correcta, es que se presta confusión y hay que poder clarificar tanto como sea posible los conceptos y las ideas para saber de qué estamos hablando y cómo hay que hacerlo. Por tanto, lo que sí está claro, que si entendemos la mecánica de la ley de evolución y progreso, entenderemos que estamos aprendiendo de continuo. Lo mismo que está haciendo cualquier niño cuando va a colegio. Pero ¿es que todos los niños que van a colegio aprenden lo que tienen que aprender?
Y diremos no, porque al final del curso lo suspenden algunos. Luego quiere decir que no han aprendido. Esto que no han aprendido es lo que podríamos considerar que es un karma. Pero en lugar de darle la lección de karma o la palabra karma, le diremos, es lecciones que no has aprendido y que necesariamente tendrás que aprender. Luego, no es ningún cargo, no es ningún peso, no es nada que te agobie, sino simplemente una ignorancia que tú tienes que sustituir por conocimiento. Y esto se hace a través de la ley. A través de la ley. La ley de causa y efecto, la ley de la encarnación, la ley que te conducirá a pasar situaciones a través de las cuales captarás una lección. Pero esta lección la captarás si tú quieres captarla, porque eres libre. Luego, es que al comprobar lo que ocurrió en el claustro materno o en las edades primeras de la infancia y entenderlo, va a permitir que se resuelva el problema. Yo tendré que decir, se podrá resolver el problema si el ser ha aprendido la lección. Claro, si no, no. Es decir, ¿por qué? Y digo siempre lo mismo. ¿Por qué todos los enfermos que van a Lourdes no se curan, sino que se curan unos de vez en cuando? ¿Por qué? Porque el que se cura ha aprendido la lección. Los demás les falta algo, no han terminado de aprenderla y por eso continúan aún recibiendo la situación que tienen que asimilar para llegar a aprender la lección. La imagen material que podemos ver y que siempre tengo que decir porque es gráfica, es la idea de que todos somos niños que estamos aprendiendo a sumar. Y mientras hagamos faltas en las sumas, el maestro nos tendrá que dar páginas de sumas, una tras otra, mientras hagamos faltas. Lo que quiere decir que no hemos terminado de aprender de sumar. Pero en el momento que toda la página esté hecha sin faltas, ya no pasaremos el dolor de hacer páginas de sumas. La enfermedad de no saber sumar habrá sido dominada por el conocimiento. Ahora vendrán las restas. Igualmente serán así. La hermana dice que pertenece a un grupo de oración en la Iglesia Católica donde ella va y hace en grupo sesiones donde oran y sienten la energía. Se toman de las manos, pero hay unas personas que se desmayan y que ella quiere saber por qué. Eso es, ¿por qué? Vamos a ver. Diremos que cuando tú, el ser, el que sea, cuando tú estás en armonía con Dios, las energías que vendrán de Él a ti tendrán que producir armonía, paz, equilibrio y no trastorno. Cuando se produce un trastorno como es este, el de desmayarse, lo que sea, nos indica que las energías del ser no han estado en armonía con las energías divinas que vienen, porque si no esto no hubiera producido. ¿Cómo se ha producido este hecho? ¿Por qué no ha estado en armonía? ¿Por qué? No porque sus energías sean malas, no forzosamente. Puede ser, pero no forzosamente, sino simplemente porque no había ni suficiente seguridad, ni suficiente equilibrio, ni suficiente amor, ni suficiente identificación. Porque el ser no estaba convencido de esta unión profunda con su Creador. No había el convencimiento. Se mueve en esta dirección, intenta moverse con la mayor posibilidad de acierto posible, pero en el fondo lo que priva, lo que domina, es la mecánica de la ley de afinidad vibratoria. La ley, siempre la ley. Por tanto, si es consciente de esta realidad y antes de disponerse a este trabajo fraterno correcto que se está haciendo, ella, la persona,
se eleva hacia el Señor, simplemente diciéndole te amo, solamente diciéndole te amo, esta vibración es suficiente para producir un estado de armonía a partir de